Queridos amigos y valientes enemigos, aquí estamos en la segunda parte del análisis de lo que sería o de lo que es la desgracia de los Estados Unidos y de Cuba, que son los Skull and Bones. Si usted no vio el video anterior, que es la primera parte, esta es la segunda, pues igual se pierda un poco y no comprenda muchas cosas, porque he tratado de más o menos ir escalonadamente dejando caer lo que son los Skull and Bones, así como su influencia en el G2 cubano y en la historia de Cuba por encima de todas las cosas, de métodos que esta gente ha pasado a sus peones en Cuba para el control de la población y para todas las barbaridades que han sido determinantes en esto que somos hoy los seres cubanos, seres controvertidos, con mucha tela por donde cortar, porque todo esto emana de ese perfecto trabajo de inteligencia que se hace en los Estados Unidos contra el pueblo de los Estados Unidos y contra el pueblo de Cuba. En la primera parte aclaraba ciertas cosas, porque ahora van a verme en el video desde una posición diferente, y antes aclaraba el por qué un video cuyo contenido ha sido muy abundante en información y por eso ha sido necesario dividirlo en varias partes. Así que sin más les dejo con el video, y sin olvidar recomendar el anterior para aquellos que no lo han visto, para que sepan de qué va este sitio tan diferente, tan distante de lo que la masa demanda. Ahí les dejo. Pues esta sociedad secreta, que gracias a Anthony Sutton salió a la luz, estuvo más de 150 años en secreto completamente, y fue precisamente porque uno de los miembros le hizo llegar esta información que él tardó 2 años en abrir el paquete, en analizarla. Esto dice mucho, ¿no? Independientemente del elogio que hace la persona que quiso que él supiera esto, también la hija de uno de ellos más adelante también se comunicó con él, y estas cosas pues merecen el análisis para saber dónde estamos metidos. Incluso en Los Simpsons, estos dibujos animados para adultos, si queremos entenderlos como tal, ahí se habla de los Skull and Bones. Esta gente sabe ponernos las cosas a la cara para ver cómo reaccionamos. Y creo que hay por ahí también una especie de serie o de aventuras, no sé, algo, no sé el nombre que ponerle, que también tiene ese nombre. Estas cosas son para desviar y que uno crea, cuando uno lo busque, que te des con eso y ahí te quedes. Not so fast, Lisa. You didn't apologize to your second-grade teacher, and all we do at Yale is apologize. Sorry, 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 please excuse our quirks. Former bonesman. Living or dead? Living, but you'd better hurry. Engage cloaking device. Su relación con la puesta en el poder de Hitler
y también de Stalin, de Lenin, tiene mucho que ver con la propaganda que se hacía en ese momento de un sitio y de otro. Se ve que se utilizan los mismos logos, los mismos esquemas, dibujos. Se ve que son los mismos pintores los que están en una cosa y la otra. Como mismo, con respecto a Cuba, esta gente, gente preparada, no son ningunos mentecatos. Lo que son es psicópatas. Con respecto a Cuba, hay dos detalles que tienen que ver con el color blanco, según mi percepción de estas cosas. Uno es que a Martí lo montan en un caballo blanco, vestido de negro, y lo monta Máximo Gómez, que era masón también, que también había vivido en los Estados Unidos y ya en tiempos en que los Skull and Bones estaban operando hacía rato, que también de ahí salen los Pilkington, que eran los abuelos de la Agencia Central de Inteligencia, y estos Pilkington que quisieron matar a Martí dentro de los Estados Unidos, allí no lo matan, pero luego en Cuba buscan la forma de acorralarlo y de matarlo con Máximo Gómez al frente. Además, todo completo por el bando español, que era un bando vendido, y por el cubano, todo repleto de masones por todas partes. Y esto de Martí sobre un caballo blanco, ya el color blanco es para que sea identificado. Y lo mismo ocurre cuando el desembarco de Bahía de Cochinos, en lo cual tanto tuvo que ver un joven Bush que sería o ya había sido director de la Agencia Central de Indigencia de los Estados Unidos de América, que a estos muchachos que engañaron en Bahía de Cochinos, como a ellos les encanta llamar, ponen unos botes para desembarcar blancos. Lo correcto es el color gris, para que se confunda con el mar, lo mismo de día que de noche. Y le ponen el anagrama de Skull and Bones. Y esto, pues bueno, aquí le pondré la fotica. No me muestra el carnet de la agencia de conspiración institucionalizada, pero me está dando detalles, me está dando argumentos que cuando los unes componen una prueba. Y esto del caballo blanco de Martí y tantos años después, lo de Playa Girón, pues dice mucho al que quiera entender y escuchar. Porque estas cosas, el que no las quiera entender y escuchar, solo se mete aquí para sufrir y para revolverse la cabeza cuando podía estar tranquilo cuidando a sus nietos y contándole la historia que a él le contaron. El G2 está dividido, perfectamente dividido en clubes, dentro y fuera de Cuba. Incluso los de dentro se esmeran y ahí siempre hay mucho dinero. Esta gente siempre tiene dinero para que no tengan preocupaciones de asistir a un trabajo, de cumplir con un horario. Su trabajo, su labor es cumplir con la desgracia de Cuba. Y para eso les dan mucho dinero. Para eso les regalan hasta títulos universitarios. Cuando son captados en las universidades, en cierto punto de la universidad, ahí ya se les hace saber que es más importante su labor como agente que la carrera que como tal van a estudiar. Se les facilitan los exámenes, todo. Solo se trata de que asistan a clase, pero por dar una cara, por mostrar una presencia. Incluso a veces puede ocurrir que digan, no, fulano está enfermo y está estudiando en la casa. No, lo que está estudiando en la casa es otra cosa. Esto ocurre en diferentes universidades. Hoy no quiero tocar ese tema porque quiero dejarlo para otro momento. ¿Cuáles son las carreras predilectas, las carreras que más se prestan para estas cosas? Que son carreras que, como decía aquello Fidel Castro del Partido Comunista, que radica en su estrecha vinculación con las masas. Esas son las carreras que radican en su estrecha vinculación
con las masas, y esto tiene que ver mucho con esto de la creación de clubes y para que entre esa gente exista una especie de hermandad, y luego los confunden dentro de la masonería, porque le hacen ver, ya cuando estás en este tema, le hacen ver que la masonería no es lo que nos contaba el abuelito, que la masonería está diseñada para otra cosa. ¿Qué es un masón? Un albañil. Esa es la traducción de la palabra masón. ¿Quién es quien hace una ciudad? Los albañiles. ¿Qué son las ciudades? Cementerios. Son cementerios donde se aplica la ley del cementerio. Entonces vamos a ver para quién aquí está trabajando quién y qué es lo que hace. Nos estamos refiriendo a una sociedad secreta que es como la mafia, como bien señala Sutton, la Cosa Nostra. Esto mismo es de los Skull and Bones, como el G2 en Cuba, que cuando digo en Cuba, bien podía decir de los cubanos, porque el G2 opera por todas partes, en todas partes de este mundo están los clubes del G2, que a mi modo de ver, es decir, en mis análisis, que he hecho sin estarlos haciendo, casualidades de estas que uno puede ver o que uno escucha, porque he sido muy travieso, la verdad. En el exilio, en el exterior, no vamos a llamarle exilio porque ellos están cumpliendo con una misión para la cual utilizan mucho a las mujeres. Eso es muy importante para desviar este tema. Dentro de Cuba utilizan a las mujeres porque se les ofrece la posibilidad de conquistarlas. Partiendo del punto donde ellos están, se les facilita la posibilidad de conquistar mujeres, porque por desgracia el instinto maternal de la mujer siempre busca protección, y esta gente sabe cómo vender la protección, y sobre todas las cosas ofreciendo una seguridad económica. Esto no tiene nada que ver con la prostitución en una fase muy pequeña, ni siquiera se puede tildar de prostitución en potencia. Simplemente es que la mujer busca sentirse protegida. Entonces, cuando veo un elemento de esto que parece más valiente que nadie, que parece, sobre todo los disidentes estos famosos que hay en Cuba, por culpa de ellos, cientos de mujeres cubanas están bien enredadas, y después ellos las han dejado, y las que no han podido salir de Cuba, en Cuba están pasando miles de miserias por culpa de disidentes famosos que le han vendido una motocicleta falsa. En el extremo de los extremos, hasta con niños, hasta dejando niños por el medio, porque estos tipos son psicópatas, a estos tipos no les importa nada. Y ustedes ven que las redes se llenan de que si fulano lleva no sé cuánto tiempo preso, pero a ninguno matan como a Pedro Luis Boitier y a 40 o 50 más que eran puros de verdad. Y sin embargo a sus seguidores sí los apalean y los meten presos indefinidamente. Pero es que en Cuba hay islas que son para el disfrute de los agentes que aparentemente están presos o sancionados. Una de las cosas que Sutton puntualiza, ¿no?, en su actividad, es que cuando rastrea la actividad de esta gente que están en el establecimiento, es decir, cuando él le llega el paquete, se pone a observar los nombres y ve que guardan estrecha relación con aquellos que están al frente de la política dentro de los Estados Unidos. Y entonces lo que más le llama la atención es que algunos están en la aparente derecha y otros en la aparente izquierda, y que ahí es de donde él saca la tontería de lo que es estar en un equipo o en el otro, acorde con lo que son las anteojeras del caballo. Los primeros
en reconocer a Lenin y en pedir ayuda para fortalecer la revolución bolchevique salen de los Skull and Bones. Busquen el apellido Thatcher, que tiene mucho que ver con esto. Además, estamos hablando de una familia que a lo largo de los Skull and Bones, hasta el momento en que Sutton paraliza esta gestión de analizar esto por una cuestión de que ya sale del parque, hasta 10 miembros de esa familia se pueden contar entre estos. Incluso uno fue presidente en un lapso de tiempo muy importante de la historia de la humanidad, que es el que tiene que ver con la revolución de Lenin. Una de las características de esta orden de los Skull and Bones es que su sitio de encuentro es una tumba que hay en la Universidad de Yale, de la cual solo se supo algo del interior porque una noche otros estudiantes rompieron la puerta y entraron e hicieron dibujos de lo que se veía allí dentro. Y otra cosa importante es que, aunque es una sociedad que se elige en la universidad, es decir, lógicamente entre jóvenes, a la misma pertenecen gente de todas las edades, y allí tienen de vez en cuando que acudir a reunirse. Entre estos, varios presidentes de los Estados Unidos. En este caso, pues bueno, los Bush, padre e hijo. No vamos a contar el abuelo, que fue el que puso a Hitler. Sin embargo, tenemos otros pejes de esa universidad que han estado en el poder sin ser miembros de Skull and Bones. Pero es que allí había o hay, funcionan otras dos sociedades secretas que están por debajo de esta, pero también conectadas. Y ahí podemos contar con Clinton, también con uno de los presidentes más importantes que tuvo Estados Unidos con respecto al caso cubano, concretamente al show de la guerra de Angola, que fue Gerald Ford. Y es significativo esto de que allí se sigan concentrando personas que hace rato que fueran estudiantes, pero ese es su centro, es una tumba. Curiosamente, los Skull and Bones tienen la misión entre ellos de adquirir poder político y económico. En el caso del G2, el poder político no es lo que a ellos fascina, pero sí la protección del mismo, de eso que llaman política, que en realidad es una mafia. Para los Skull and Bones, el poder político es lo que ellos definen como un nuevo orden mundial, es decir, un mundo único. Y ahí podemos conectar esto ya con viejas trampas, artimañas de siglos atrás, desde que se viene fomentando entre las élites la idea de lo que llaman eufemísticamente nuevo orden mundial. Esto demuestra que los Skull and Bones no son la base de la maldad, son parte activa de la maldad, son parte, aunque tengan los años que tengan, pero son parte activa, es decir, digamos moderna de esta maldad, porque 100 años en usted o en mí es una barbaridad de años, pero en una sociedad, en la historia, eso no es nada. Lo que sí, en ambos casos, todos colaboran, lo mismo estos de Cuba que los de los Estados Unidos. Estados Unidos y Cuba, en la desgracia, están más unidos de lo que cualquiera se pueda imaginar, que colaboran para que todo ser humano, capital humano, sean un engranaje dentro
de eso que ellos llaman sociedad. Aquí entran en mucho las cosas de Hegel, que incluyen lo que se entiende por el proceso educativo, que en realidad no es educativo, es instructivo, pero lo que se entiende, lo que queremos entender por educativo, no tiene nada que ver con el rescate de los talentos del niño, sino que tienen que ver directamente con la obediencia. Esta gente trata, cuando es necesario un personaje en un punto determinado, y esto vale en los Estados Unidos y con las cosas del G2 en Cuba. El G2 es una hermandad también. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a ver esto desde el punto de vista político, desde el punto de vista rojo, comunista, y eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Cuando hay una posibilidad de una labor a realizar, lo que sea, se pueden presentar varios candidatos, pero como ellos son mayoría en todas partes, siempre suelen poner a uno de ellos. Y de ahí el endurecimiento siempre del poder. Lo mismo en un sitio que en el otro. Recuerden que la madre del G2 es Skull and Bones. Aquí hay muchos nombres de hombres. Los de G2 no los van a encontrar por ninguna parte. El G2 es posiblemente peor que Skull and Bones, porque al menos en los Estados Unidos hay comida contaminada, pero el G2 permite que su pueblo, su madre, sus padres, sus hermanos se mueran de hambre y siguen colaborando. Algunos roban y llevan algo para la casa, pero otros no. Otros solamente piensan en ellos, en su mujer y en sus amantes. Los de los Estados Unidos, su lucha es por el poder, por la economía, por los puestos claves, el petróleo, las agencias, la agencia esta de Fidel, pues está muy marcada por esta gente, incluso subordinados a ellos, extremadamente importantes. Trataré de poner nombres de miembros de Skull and Bones que han sido determinantes en la política, en lo que llaman política, que no es política, es una mafia de los Estados Unidos en diferentes puntos de la historia. Los Rockefeller pertenecen a otra universidad. Allí existía algo similar que era el Club de Porcelana, pero eso, según tengo entendido por lo que he escuchado a Sutton, pero eso no se ha podido desgranar como tal. Sin embargo, si analizamos que el CFR está plagado de esta gente y Rockefeller fue uno de los principales, como en tantas otras fundaciones que creó, pues podemos decir que hay un vínculo muy estrecho. Entre ellos pueden haber rencores y cosas de esas, que es difícil que existan entre los de G2. Los de G2 son altamente disciplinados, pero muy disciplinados con respecto a su labor. Pero estos, los rubios estos, que forman parte de Skull and Bones, como otros, que por eso se llaman élites, y no la élite, porque son muchos, estos tratan siempre de favorecer a sus órdenes, aunque entre ellos hayan disputas, pero siempre terminan de la mejor manera, porque se trata del control de la humanidad. Y si ellos se desequilibran, pues entonces pierden el control, y eso es lo que a ellos les interesa. Mientras que al G2 no le interesa el control, al G2 lo que le interesa es que se mantenga la desgracia de Cuba para complacer a los Estados Unidos. ¿Cuál es el quid de esta cuestión? Que muchos miembros del G2 no saben que son miembros de la Agencia Central de Indigencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, porque en Estados Unidos también hay, gracias a esta gente, 40 millones de indigentes, algo que a los cipayos no les gusta que se diga porque dicen que es mentira. Hay un detalle importante de los tres Bush, porque hay uno que le pusieron de gobernador a los cubanos en la Florida,
para entretenerlo, para que los cubanos, eso sube la autoestima del cubano, sobre todo del cipayo, que se sienten importantes porque le pongan a un Bush allí de gobernador. Ya cuando tienes gobernador no eres libre porque te gobierna. Hubo un Bush, Prescott Bush, que puso a Hitler en Alemania junto con Ford, mientras que a la par apoyaban a la Unión Soviética. El otro Bush tuvo mucho que ver con Bahía de Cochinos. Una de las pruebas es que uno de los barcos mandados para allí para que Fidel los hundiera se llamaba igual que su mujer, Bárbara. Y el otro, el hijo de ese, que fue el que estuvo durante lo ocurrido con las Torres Imagua, pues bueno, de eso de las Torres Imagua, saquen ustedes sus propias conclusiones. Si ustedes creen que dos avioncitos pueden hacer tal efecto en ese monstruo, en esos monstruos de hormigón, como para derrumbarlos tan de igual manera como si fuera una coreografía, como si fueran dos relojes de arena que uno baja y a la media hora baja el otro. El que crea esas cosas, también como el que crea lo del viaje a la luna, pues bueno, hay que respetar las opiniones. Que crea que el sacrificio, lo que cuesta hacer un monstruo de eso, despegar desde la Tierra hacia la Luna, y cómo despegó desde la Luna hacia la Tierra, bueno, pues los amigos y los enemigos que saquen sus conclusiones. Cuando ustedes se ponen a ver lo que es el Consejo de Relaciones Exteriores, el CFR famoso ahí usted tiene una cortina que es la que tapa todo lo que hay verdaderamente llegado hasta allí desde la Universidad de Yale. Y una de las piezas claves en todo esto era Rockefeller, que era el amo de Fidel, es decir, el de los amos de Fidel, el primero. Y si no bien el amo, porque a veces pienso que Fidel estaba por encima de Rockefeller también, A veces pienso, tengo motivos para pensar en eso. Pero sí se puede entender como el ángel protector, en todo caso, de Fidel era David Rockefeller. Porque es increíble lo que ocurre con los Rockefellers y Fidel Castro, y que los Rockefeller pues lo pusieran como el ejemplo a seguir. Cuando algo se desconoce, es secreto. Y eso está listo, hecho para conspirar. En cambio, el G2 se sabe que existe. Lo que no se sabe es quiénes son sus miembros. Ocurre como con los masones. Conocemos algunos que otros, pero hay muchos que no podemos saber que lo son, que existen. Y en este caso son los componentes de una sociedad secreta. En realidad ellos, se puede decir que no conspiran, ellos simplemente trabajan, pueden conspirar contra ti, contra mí, pero ellos trabajan por mantener la desgracia de Cuba. Es un compromiso difícil de comprender, cómo en cierto momento de su vida agarran a un joven y le dicen: mira, aquí vas a tener dinero, vas a tener esto, vas a tener todas las posibilidades, pero lo tuyo es obedecer, controlar a tu vecino, controlar a tus amigos, a tus familiares, de modo de que nadie pueda salirse de los carriles adecuados para hacer algo contra este sistema. Y claro, en ese instante se le aclara, se les da a entender que no se trata de un comunismo, que es una mafia. No se trata del bien del pueblo, del bien de una humanidad, se trata de su propio bien. Por eso para esto se eligen psicópatas. Y eso ellos saben cómo hacerlo durante la captación por cooptación. Ellos saben cómo hacerlo, cómo probar que un tipo adore el dinero y que sea capaz de hacer cualquier cosa por dinero en este mundo. Ese es el punto principal de todo esto.
Por eso mucha de esta gente colabora con el narcotráfico, tanto narcotraficantes que pasan para este bando como de este bando para el otro tranquilamente, porque a ellos no les importa el bien del ser humano. A ellos lo que les importa es su propio bien. Desde hace unos 200 años, la historia que leemos está mal contada, premeditada, fabricada. Pudiera decir que muchos más años, pero concretamente esta que tan directamente nos afecta, que está muy en paralelo con esto de los Skull and Bones. Esta historia diseñada la dictan los vencedores elegidos, tengan bien en cuenta eso, a escritores pagados y también a pintores. Y luego por ella pagan los hijos de los aparentemente perdedores, con el mismo dinero que ganaron sus padres por aceptar, aparentar ser los perdedores, por aparentar ser los derrotados en la secreta obra de teatro que tuvo como guionistas a los verdaderos vencedores, en realidad a los amos del planeta. Muchas gracias.